Vamos a compartir con ustedes, amados hermanos, un tema precioso, un tema que nos haga recordar, ¿verdad? De dónde nos sacó el Maestro por medio de la mano poderosa de nuestro Padre Celestial. Yahweh bendito sea, nos tomó del mundo y ahora nos lleva al desierto para que tengamos con Él esa comunión que es necesaria para retornar a Él y a alcanzar esas promesas. Y Él encomendó, en tiempo antiguo, encomendó a Moshe, pero para con esta generación envió a su propio Hijo, quien se despojó de su divinidad, tomó forma de hombre, humillándose a ser como nosotros. Y conforme a la palabra que fue dada por el mismo Moshe, con la inspiración divina, habló del Mesías, aquel que debemos de escuchar. Y por ello vamos a compartir de este tema. Es bastante extenso, es profundo, pero vamos a tocar algunos puntos muy importantes y del cual también les invitamos a que compartan sus comentarios, sus inquietudes, sus opiniones, ¿verdad? Siempre tratando de que sea acorde al tema que se va a tocar y que sea de instrucción para todos. Siempre guardando el respeto en la manera de proceder, en hablar y expresar las ideas. El tema a continuación está titulado Convivir desde el desierto a casa. Ya con ello podemos denotar dos aspectos muy importantes. El primero, de que estamos en el desierto. Muchas veces tenemos esa impresión. Muchas veces damos a conocer esa expresión. Cuando nos vemos en el reflejo de Israel y cómo ha acontecido todo al pueblo que el Todopoderoso apartó. Y por los que ha vivido Israel, se le dieron promesas, alianzas, y de las cuales nosotros por medio de Mesías también podemos ser partícipes de ellas. Sin embargo, lo que ocurrió a Israel en tiempo antiguo, en cierta manera, nos podrá ocurrir a nosotros, hermano Eduardo, posiblemente sí. Algunos dirán, no, eso fue tiempo pasado, ¿verdad? No, eso ocurrió en otra época. Sin embargo, hay algo que debemos de tener muy en cuenta, que las cosas espirituales permanecen, ellas no caducan. Por ende, así como la bendita Torá y la instrucción divina nos da a conocer, vamos a expresar estas cosas. Así como ocurrió a Israel, vamos a tomar la lectura de la inspiración divina a través del Sheliach, el emisario, el apóstol en las traducciones del griego al español, Shaul de Tarso, Pablo, como se le conoce en las traducciones tradicionales. Vamos a proceder a leer paso a poco los primeros 10 versos y quizá nos podamos extender hasta el verso 14, pero vamos a comenzar de allí y vamos a buscar un reflejo de lo que acontece, de lo que dice el apóstol a lo que él le envió esta carta, la carta a los Corintios. Por ello, vamos a buscar en nuestra Tanaj, Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a tomar este pasaje como lectura comprensiva y dirigida. Hermano Eduardo, vamos a iniciar con los primeros 4 versos en lectura. Okay. Bien, espero que todos tengan ya en su casita donde están con la Biblia en mano. Bueno, dice 1 Corintios capítulo 10. Dice así: huyan de la idolatría. Capítulo 10. Dice: no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moshe se sumergieron en la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía.
y la roca representaba al Mashiach. Amén, amén. Así es. Aquí, como ven, el Sheliach Shaul, el apóstol, el emisario Shaul, Tarso, habla a la comunidad de creyentes en el Mesías en Corinto y a la vez hace una comparativa de lo que ocurrió un tiempo muy atrás, ¿verdad? Cuando Israel fue librado de la opresión de Israel, en este caso por la mano poderosa del Todopoderoso, de Yahweh, bendito sea, Yahweh Sebaot. Entonces, así también nosotros nos identificamos. Hay elementos que se manejan en esta lectura, en esta carta que Shaul expresa. Y son elementos como la nube, ¿verdad? El mar. Y algo interesante, que dice que en aquel tiempo todos en Moshe se sumergieron. Tanto en la nube como en el mar. En Moshe era la persona asignada en aquel tiempo. También habla que ellos comían, y algo que llama la atención es que menciona que ellos comían una comida espiritual. Comúnmente cuando leemos los pasajes de Shemot o en la Torá, cuando se habla de que ellos tenían en alimento, se menciona el maná. Y muchas veces solamente se piensa en el maná como algo que descendía del cielo, tenía un buen sabor y se preparaban comidas. Y con ello se alimentaban. Entonces, el Shaliach habla, el emisario habla de una comida espiritual, algo que tenía que tener referencia con ello, que se iba a manifestar posteriormente en el Mashiach, claramente, porque él es el verdadero pan que descendió del cielo. Sin embargo, ahí dentro de esto, dentro de esta lección que le estaba dando nuestro Padre Celestial al pueblo, ellos tenían que indagar, explorar, tenían que sumergirse, buscar la profundidad de lo que el Padre estaba haciendo con ellos, con lo que le estaba dando. Si hacemos un recorrido, ellos, el pueblo, había visto maravillas en Israel, de las cuales estaba haciendo el Todopoderoso para librar, para darles a conocer que los ídolos, que las figuras hechas de piedra y de tronco y de metales, cualquier cosa que el hombre pudiese hacer para darle forma y rendirle culto, todo eso no era nada. Y vieron manifestar todas estas cosas. Una humillación que hizo el Todopoderoso sobre las deidades de los hombres en Israel. Algo que ocurre en este tiempo también. A pesar que para muchos quizás no se postran para una figura de rendir culto o poner algo antes que el Creador, antes que el Todopoderoso, puede entonces tomar esa apariencia o esa forma. No necesariamente que se vea con los ojos, sino en la persona. El Todopoderoso nos libra de ello, nos salva, tiene compasión, y entonces nos lleva a la mano de su Hijo, a Yahushua, con esta generación. Nosotros no hemos visto al Mesías ni por fotografía, ni por dibujo, ni por ilustraciones, a pesar que desde la antigüedad, hermano, hay grabados, hay figuras que se pintan en vasijas y todo. Bueno, nada de eso indica acerca del Mesías en su forma física, como era, etc. Nosotros por fe creemos que él fue enviado por el Padre y la Escritura lo da a conocer, y asimismo ya la historia y la arqueología la dan a conocer. Son herramientas que dan fe y que dan certeza, veracidad de lo que la Biblia expresa. ¿Eso qué quiere decir? Que es confiable lo que ha llegado a nuestras manos de parte del Todopoderoso.
Aún así, cuando estamos en la mano, que decimos, estamos en el Mesías, aunque le digamos Cristo, le digamos Jesús, estamos acudiendo a las Sagradas Escrituras. Sin embargo, en todo ese recorrido, pues, algunos vienen desde el catolicismo, ¿verdad? Otros pasan por la iglesia protestante, otros son ortodoxos en el sentido cristiano, porque sabemos que hay diferentes tipos de denominaciones hasta llegar a lo que se puede decir raíces hebreas, restauración de la fe. Todo eso es un recorrido que se da en el desierto. Porque el Padre lo que quiere limpiar de nosotros es aquellos ídolos que nos aparten. Y otra cosa muy importante que vamos a estar leyendo más adelante en estos pasajes eran las quejas que el pueblo tenía, sabiendo de que ya tenía una liberación, que tenía una persona que los dirigía, que era temeroso, al cual retaron muchas veces, y aún así lo hacían. Si estas cosas suceden hoy día, es como una reflexión, es escudriñarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que debemos de ir aprendiendo. Nuestro Santo Maestro nos enseñó a orar, hermano Eduardo, para que nosotros podamos expresarnos de una manera ante nuestro Padre Celestial. Y sabemos de que pasamos por ciertas situaciones, pasamos por aflicciones, pasamos por pruebas. Y asimismo también nos enseña la Escritura que nuestro Padre prueba nuestro corazón. El pueblo de Israel pasó por ello. Nosotros también debemos de pasar por ello. Entonces, cuando ponemos entonces a escudriñar y decir, Padre, tú le diste comida, le dio maná, le dio codornices para que comience, les dio agua de la roca. Entonces, no es el simple hecho de verlo de manera natural solamente, sino de buscar qué propósito tiene el Padre Eterno para darnos esa cosa. Sabemos que Él conoce nuestra necesidad. El Maestro lo mencionó. Todo lo que pidamos al Padre, ya Él de antemano lo conoce. Y es algo de lo cual ciertamente le expresamos. Pero ¿en qué manera se lo expresamos? Este es el contenido que deseamos compartir, del cual todos nosotros no estamos exentos de poder fallar, sino de que te revisemos cómo es nuestras oraciones, para que haya, como lo enseñó nuestro hermano Francisco hace poco, con una palabra, de Becú, que es tener esa relación con nuestro Padre Celestial. Sabemos que expresamos muchísimo la palabra, hey, tenemos que ser humildes, ¿verdad? Es muy fácil decirlo, pero el practicarlo es lo que debemos de ir perseverando. ¿Y cómo identificar una queja a una necesidad? Son las cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Como dice, madurar, ¿verdad? Esto no es una cosa de la noche a la mañana. Es un proceso diario mientras el Padre nos conceda salud, vida y una oportunidad en sus misericordias, ¿verdad? Entonces, como expresa Shaul aquí, todo es algo representativo de algo espiritual. Acá compartíamos un poco de que aún si en nuestra mesa hubiesen pocos alimentos, ¿verdad? Y damos gracias por ello, el Padre Eterno nos permite que podamos sondear la parte espiritual de ello. Hay algo ahí. Todo lo debemos escudriñar, dice la Escritura. Es labor de un rey escudriñar, ¿verdad? Entonces que hallemos favor delante del Todopoderoso para que podamos encontrar ese alimento espiritual, el nutriente, hermano. Sabemos médicamente, científicamente, clínicamente, que si uno come alimento, se nutre el cuerpo con sus vitaminas, se nutre con las proteínas, con las calorías, siempre con un balance, ¿verdad?
Entonces, así mismo es las cosas que el Padre nos da, en las cosas, en la medida que nos permite, porque Él conoce nuestra necesidad. Si somos, al ser hijos de Él, Él ya conoce como un Padre bueno que es y nos lo permite. Entonces, en ello, sabemos de que a veces los niños pueden hacer su pataleta. Cuando estamos pequeños, un niño puede hacer su pataleta, pero el padre, ¿qué hace? Disciplina y corrige, para que no vuelva a hacer esa pataleta. Asimismo, también nosotros somos corregidos. En algún momento, cuando somos niños, no me gusta ese alimento. ¿Cierto, hermano? Y como papá sabemos que eso le hace bien al hijo o a la hija. Entonces, se busca una manera en la cual motivar, incentivar al hijo a que pueda adquirir el alimento. Ahí es donde está la creatividad. ¿Cómo se hace? Nosotros como padres, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podríamos hacerlo? Para que nuestros hijos se puedan beneficiar de eso. Aunque sea algo pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, para un bebé que no tiene dientes, que todavía no mastica, una creatividad, agarra una fruta, la hace puré, una cuchara que se adapta para comerla y el bebé la come. La degusta y se nutre. El bebé en ese momento la toma, la come y se va nutriendo. Mientras va creciendo va aprendiendo otras cosas a su alrededor que puede cambiar entonces su carácter. Esas son el tránsito por el que vamos en el desierto. El Padre, en otro tiempo teníamos cierto tipo de cosas, ¿verdad? Que nos llamaban la atención y a la vez también quizás nos arraigamos. Y eso sucedía con Israel. Por eso que las quejas eran de cosas que todavía no habían soltado. Sabemos que con el pueblo de Israel salieron hombres de diferentes lugares que vieron las maravillas del Todopoderoso y salieron con Israel. Posiblemente ellos tenían todavía eso arraigado. Y a la vez, Israel, posiblemente algunos de los hombres que no creyeron, tomaron de esa queja. Y eso también nos dice algo. ¿Qué escuchamos en el mundo? ¿Qué escuchamos del mundo? ¿Qué escuchamos de las personas que están al lado nuestro? Que en alguna manera han escuchado del poderoso vivo, pero no han creído todavía, ¿verdad? O están aprendiendo. Entonces, si nosotros, ¿cómo prestamos oídos a sus palabras? ¿Qué tanto arraigo puede llegar a nosotros? O bien si nos hace pensar en cosas del pasado que debemos de soltar. O sea, que debemos dejarlas allá, en Mitzray. No volverlas a recordar. Tenemos que soltar para que entonces no se exprese nuestra queja, sino nuestra necesidad, de la cual el Padre conoce. Hay milagros que ocurrieron estando en el desierto. Aquí lo está citando. Les dio maná, como dice la Escritura, pan que no comieron sus padres. Y lo recogían y lo preparaban. Cada día tenían su ración. Pero ¿qué sucedió? Se aburrieron, algunos se aburrieron y entonces ya estamos cansados de esto. Y vino la queja. ¿Cómo estas cosas acaso ocurren en nosotros? ¿Acaso llega un momento en el que nos distraemos? Espera, déjame, voy a poner esto a un ladito y me voy a ir por acá. Para distraerme. ¿Ocurre eso en nosotros? Entonces son de las cosas de las cuales tenemos que estar siempre presentes. Porque donde tomen fuerza, entonces nos alejan. Con sutileza. Porque esa es la vanidad. La distracción es así. Poco a poco va
que va alejando. Y no lo hace de manera forzada, no es sutil. Entonces son cosas de las cuales debemos estar atentos. En este tiempo, bendito sea nuestro Padre, tenemos el Espíritu de Santidad. Amén. Que nos ayuda. Que nos ayuda a que podamos perseverar. Al que debemos evitar entristecer y poder avanzar. Vamos a leer algunos de los comentarios que están compartiendo los hermanos. Si nos leen acá en Facebook, de los hermanos que están conversando en Facebook. El hermano Hermes nos pregunta qué nos sucedió en el brazo. Bueno, fue un accidente allí hace 2 semanas y bueno, pedimos al Todopoderoso que nos siga ayudando para que prontamente podamos tenerlo sano y funcional en todo sentido. Gracias, hermano, por estar atento. Asimismo, también bueno, no hay comentarios acá sobre el tema. Vamos a ver acá en la sala Zoom. Ver, si quieren, abran los micrófonos, pero a los que están en sala Zoom con la manito levantada para que compartan exactamente lo que quieran compartir. Recordemos que este es un compartir en Shabbat y para aquellos que deseen comentar algo, levantan su manito aquí en la sala Zoom y abran su micrófono. Le damos el pase y abren su micrófono. La hermana Socorro nos dice que debemos de subir un poquito la voz. Vamos a de corregir eso, hablar un poquito más fuerte. Le pedimos por favor que nos ayude, ¿sí? Con el de sonido. A ver, dice acá nuestra hermana Lourdes, se está formando y educando. Hay murmuraciones, claro que sí. Eso es una de las cosas que nuestro Padre nos dice que no debemos de practicar ni siquiera salir de nuestra vida. Exactamente los errores que cometía el pueblo del desierto. Exactamente. Más adelante en la lectura nos vamos a dar cuenta de dos puntos que el emisario Shaul da a conocer y que lo está escribiendo para los de su tiempo. Sin embargo, en la forma de conjugación de tiempo de su carta, también nos lo está refiriendo a nosotros. Vamos a seguir con el verso 5, hermano. Ok, el verso 5 siempre en 1 Corintios capítulo 10 dice así: sin embargo, Elohim no se agradó de la mayoría de ellos, pues quedaron postrados en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos lo malo, como lo codiciaron ellos. No sean idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para divertirse. Wow, tremendo, tremendo. Sabemos que estas cosas quedaron registradas y como dice el emisario Shaul, han quedado para que sea ejemplo. ¿Cómo nosotros podemos asumir o tomar que son ejemplos para nosotros? Como le mencionamos al principio, para algunos dirán, no, pero eso ocurrió en aquel tiempo. Ya nosotros no estamos en el desierto, ya no estamos en sandalia, no usamos la misma ropa, no tenemos las mismas costumbres, ¿verdad? No hablamos el mismo idioma, muchas cosas. Podría uno decir, no, eso ya pasó, porque algunos tienden a decir eso, ¿verdad? No, eso ya pasó. Sin embargo,
estamos hablando aquí de algo espiritual, algo que permanece, las cosas espirituales permanecen. Entonces, acá queda como ejemplo. ¿Cómo nosotros podemos aprovechar ese ejemplo? Acá nosotros tenemos que todas estas cosas conllevan al Mesías, porque están hablando de cosas espirituales. Dice, la finalidad de la Torá es llevarnos al Mashiach, porque en él se cumplen todas estas cosas. Él era el misterio que estaba escrito acá. El Padre en su santa voluntad, entonces permitió que en un tiempo se manifestara el Mesías, ¿verdad? Para salvación de Israel. Y también quedó escrito. Por ello, esta inmersión, cuando se habla de sumergirnos, de comer, de beber, de que la roca le seguía, que la roca era el Mesías, ¿verdad? Este tipo de inmersión, ¿cómo se puede comparar? ¿Cómo podemos comparar eso en nuestra vida? Cuando venimos al Mesías, cuando decimos, yo voy a seguir al Mesías, una de las cosas que se hace es sumergirse en el agua, ¿verdad? A lo que se le llama la tevilá, la inmersión de arrepentimiento y de consagración de perdón de pecados en el Mesías. Entonces, permítanme un momentito, hermanos. Disculpen lo que por acá hay una conversación canina que bueno, esperemos que no sea de ruido para ustedes en este momento, ¿no? Bien, entonces está la inmersión en el Mesías, que es uno de los simbolismos que hemos entendido según las Escrituras. Sumérjanse en el nombre del Mesías. Entonces, esta parte de sumergirse, tanto en las aguas como sumergirse en su nombre, esto que se ha comentado aquí es parte de estas cosas. Sumergirse es comer su cuerpo, sumergirse es beber su agua, que es agua limpia. Sumergirse es saber que Él es la roca de donde fluye. Sumergirse en Él es estar cuidado por la nube del esplendor de nuestro Padre, ¿verdad? Su presencia. El que tiene al Mesías tiene la presencia del Padre. Eso es sumergirse en Él, ¿verdad? El que está en el Mesías también lo cuida la presencia en fuego de nuestro Padre Celestial. Porque todo tiene un objetivo, y es que nuestra mirada siempre esté en el Mesías para exaltación de nuestro Padre. Porque a Él es el que debemos de escuchar, a Él debemos seguir sus enseñanzas. Él es el que nos va a enseñar a guardar bien los mandamientos, a enseñarnos a cómo dirigirlo, cómo practicarlo. Todo eso representa sumergirse en el Mesías y sumergirse en su nombre. Porque su nombre no es solamente decir Yahushua. Su nombre es toda autoridad que se le ha dado. Es reconocerlo en nuestra vida, ¿verdad? Y de ello es que tenemos que estar atentos, amados hermanos, para que podamos entonces seguir perseverando. Él nos va a ayudar a ir soltando esas cosas que puedan parecer codicia, que pueden parecer idolatría, porque también la Escritura nos habla que la desobediencia es rebeldía y la rebeldía es como idolatría. Entonces, en el perseverar entre hermanos, debemos de estar atentos a él, como un cuerpo del Mashiach. Eso lo dice más adelante
este capítulo que estamos compartiendo con ustedes, que ya ustedes lo habrán leído muchas veces. Pero bendito sea nuestro Padre que nos permita siempre seguir perseverando y escudriñando en su palabra y lo que nos ha dado por medio de Mashiach. El Mesías habla, es el profeta. Moshe, porque como estamos hablando aquí, Moshe dice, todos en Moshe se sumergieron. Sin embargo, Moshe habla de aquel que enviaría al Padre en su tiempo. Y esto lo vemos en Devarim 18:15, donde Moshe expresa las siguientes palabras. ¿Lo tiene ahí consigo, hermano? Hasta Moshe hizo mención del mismo Mashiach. Y bueno, y aquí lo vemos en su palabra y lo compartimos, que dice en Devarim 18:15. Y dice así: Yahweh tu Elohim te levantará de entre tu propio pueblo a un profeta como yo. A él deberán hacerle caso. Amén. Amén. Así es. Entonces, en el tiempo específico, el Todopoderoso levantó de entre el pueblo de Israel a un varón, a un profeta, ¿verdad? A quien habló sus palabras. Y esto también lo menciona el Mesías en el pasaje de Yohanan 5:46 y 47, del cual debemos estar atentos siempre a sus enseñanzas. Si lo tiene algún hermano, Si lo, compartir, si lo tiene alguno, adelante, hermano. Así es, buena compartir. Si alguno lo tiene consigo, Yohanan capítulo 5, versos 46 y 47, acá de los hermanos que están en la sala Zoom, le invitamos que también lo pueda leer. Yohanan 5. Yohanan capítulo 5, Juan capítulo 5. Versos 46 y 47. Ok, verso 46 y 47 dice así: porque si ustedes le creyeran a Moshe, me creerían a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creen a su escrito, ¿cómo creerán a mis palabras? Amén. Así es. Así es. Nos avisan si el audio está bajo o algo así, para entonces entonar un poco más alto la voz. Recordemos que en los tiempos del Santo Maestro, muchos venían a probar al Maestro, a pedirle explicaciones y a también buscar una forma de cómo hacerlo transgredir los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Pero él, conociendo el corazón de ellos, los reprendía. A otros los instruía, a otros los enseñaba, ¿verdad? Otros lo siguieron para aprender de él. De igual manera, también ocurre en este tiempo. Muchas personas no quieren seguir al maestro, sus enseñanzas, y solamente lo tienen como una persona que hizo cosas buenas. Sin embargo, nosotros debemos estar atentos a sus enseñanzas. Entonces, el Todopoderoso asignó tanto a Moshe para un proceso de liberación como a Mashiach. Y ahora cuánto más, porque en el Mesías, en Yahushua, no es solamente Israel, sino toda la humanidad. Hay un proceso, hay un objetivo profético que va a cumplir el Mesías, porque él es mayor que Moshe. Entonces, de eso debemos estar atentos. Ahora, ¿cómo en este tiempo somos librados simbólicamente, vamos a ponerlo de esa manera, de la opresión? En aquel tiempo Israel estaba oprimido, carga, mandaban a hacer ladrillo, sucedían cosas terribles con los niños también, con los infantes, azotes, muchas cosas. Inclusive algunos expresan que quizás no guardaban el Shabbat. Por eso el clamor de ellos subió a los cielos, ¿verdad? Por lo que hasta
lo que se le dio a Abraham, que también el Todopoderoso dice, él guarda mis mandamientos y sigue mis leyes, entonces eso se lo pasó a su generación, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, Israel, y de Jacob a los hijos. Y los hijos fueron guardando estas promesas, esta forma de vida, ¿verdad? Buscando tener la presencia del Todopoderoso hasta el momento en que fueron ya bajo la opresión. Y ellos mantuvieron estas promesas. Así el Todopoderoso también permite que nosotros podamos tener algo en tiempo de opresión, que nos permite clamar a Él. Y Él, en su compasión y misericordia, entonces escucha nuestro clamor y nos libra. Entonces, en este tiempo sabemos que no estamos como en ese tiempo. O sea, no estamos mandando a hacer ladrillos ni nada de este tipo de cosas, ¿verdad? A ver, en ese momento estaban esclavizados físicamente en Israel, pero ahora tal vez no lo estamos nosotros físicamente, pero sí espiritualmente, poniéndonos a analizar y a pensar y reflexionar si lo estamos espiritualmente. Que ahora, como dijo el hermano Manuel Medina, pues dice que no estamos en ese momento que estuvo Israel allá esclavizado, haciendo ladrillo, quizás a la fuerza no guardando Shabbat, porque no, tal vez porque no lo querían, sino que porque no podían. Pero entonces hoy en día, ¿cómo estamos esclavizados espiritualmente? Porque a veces físicamente sí, también porque a veces nuestro trabajo nos toca tal vez un Shabbat trabajar, un sábado, como se conoce en el mundo, nos toca trabajar y bueno, y rogamos y pedimos al Eterno que seamos todos hallando su favor para que podamos guardar Shabbat como Él nos manda. Y Él sabe nuestras necesidades antes de que nosotros las salgan de nuestros labios. Y esa es la rogativa que tenemos todos los que somos hijos de Elohim. Tratamos de obedecerle hasta lo que podemos, todo. Bueno, y en este momento es reflexionar en eso, cómo estamos o cómo estábamos esclavizados espiritualmente. Sí, hermano. Así es, amados hermanos. Bueno, a la hermana, que si lo escucha bien ahorita en este momento, porque no me responde que... excelente. Gracias, hermana Lourdes. Entonces, la misión es acercar más el micrófono. Gracias. Compromiso, hermano. Muchas gracias, Mosía. Excelente. Ya, ¿usted quiere compartir algo, hermana Socorro? Darle las gracias porque sí hacía falta que se le acercara el micrófono. Excelente. Gracias por estar atentos. Como hay sonidos de fondo y eso también, por eso que estamos atentos, ¿no? a las correcciones que podamos hacer. Y como bien dijo el hermano, hay cosas que en este tiempo van a suceder en nuestra vida. Como para algunos el trabajo, situaciones que a veces se puede poner a pensar de que me estoy alejando de guardar el mandamiento, no. Entonces ahí es donde nuestro clamor se eleva a nuestro Padre Celestial. Y ciertamente, entonces, ¿cómo expresamos ese clamor? ¿Cómo expresamos esa necesidad? Si es necesidad para nosotros, ciertamente lo que el Padre nos da en sus mandamientos es una necesidad para nosotros. Así como es una necesidad que comamos, que bebamos, ¿verdad? Que es algo propio de cualquier ser viviente, necesita alimento, inclusive a los insectos, inclusive los microbios necesitan alimentarse, ¿verdad? Los seres pequeñitos. Asimismo también nosotros que somos creación conforme a la semejanza de nuestro Padre, ¿verdad? Necesitamos el alimento.
Y cómo lo expresamos es el punto. Si dentro de nuestras plegarias, de nuestras rogativas, hay algo que todavía nos sujeta a las cosas pasadas. Si a veces queremos, comparamos cosas, que cómo es que la hermana le sucedió eso, de que le dieron su Shabbat, pero a mí todavía, serán palabras aceptables que tienen que salir de nuestro vocabulario, ¿verdad? ¿Cómo debemos de manejar las cosas? Dice que en la palabra hay vida y se procede vida, ¿verdad? Se puede dar vida o muerte. Por eso que las cosas que podamos expresar, ¿cómo las decimos? Si creemos lo que sale de nosotros, dice de la abundancia del corazón habla la boca. Si se expresa uno de una manera, pero a veces no nos damos cuenta si estamos expresándonos mal, si tenemos que corregir, si hay también, inclusive si hay un hermano o hermana que nos ayude a eso, que es lo que procuramos, que podamos estar atentos los unos a los otros, no para crear murmuraciones, no para crear chismes, no para crear envidias, ni nada de ese tipo de cosas, ni siquiera para estar catalogando a los demás, no, sino para poder corregir nuestra manera de expresarnos. Porque si nosotros vemos acá, estaba la queja, la murmuración, como lo bien han expresado los hermanos, ¿verdad? Entonces, todo sale de cómo decimos las cosas. Hay en la carta de Jacob, ¿verdad? De Santiago, habla sobre la lengua, ¿verdad? De cómo se expresa, que puede incendiar, dice, quemar un bosque. Entonces, muchas veces sabemos eso, lo tenemos, lo podemos recordar. Hay veces que, ¿cómo nos expresamos? Esa es la parte que debemos de ir todos, porque esto no es una cuestión no, que o sea, hay personas que hablan elocuentemente, eso sí, pero también necesitan corregir lo que se dice. Todas estas cosas tenemos que revisarlas. ¿Por qué? Porque llegan a repetirse. Llegan a repetirse. En el pueblo de Israel, cuando estuvieron en el desierto, ¿cuántas veces se quejaron? Muchas veces. Muchas veces se quejaron. Y eso, claro, no lo agradó al Padre. Entonces, sabemos que uno podría decir, pero yo no soy igual a ellos. ¿Verdad? No podría decir, yo no soy igual a ellos. Sin embargo, aquí dice, ellos quedaron como ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ocurrir en nosotros. No estamos exceptos de eso. Muchos cayeron en el desierto. Una generación, la siguiente generación fue la que entró, ni Moshe entró. Ahora, ¿cuánto más en el Mesías? Hermano Eduardo. El Mesías es mayor que Moshe. Está más cercano al Todopoderoso que Moshe lo estuvo. Nosotros decimos que estamos caminando en el desierto y nos está guiando el Mashiach mismo. Porque todavía no hemos entrado a la tierra prometida. ¿Verdad? Tenemos esa esperanza de entrar. Y la pregunta es, ¿podrán caer algunos en el desierto mientras caminamos con el Mashiach? Eso es algo que hay que considerar, ¿verdad? Porque más adelante el Shalía, el emisario lo expresa. Nuestra hermana Marlis quiere compartir. Adelante, hermana. Shalom, sí, me quería compartir en el pasaje que usted está leyendo, en Primera de Corintios 10, en el 5, a ver dónde estoy, en el 6. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Entonces, cuando nos vamos a número 11:4, dice, entonces la gentuza
bueno, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si estuviéramos un poco de carne, clamaban. Y nosotros vemos lo que dice la Escritura, cómo esa queja se volvió en malos deseos. Cómo nosotros cuando también, hasta por eso que dice que esto era ejemplo para nosotros, ellos estaban mezclados no con pueblos, sino con extranjeros. Y eso es también para nosotros ahora, que nosotros si no tenemos ese cuidado de cuando estamos con otras personas, no hacernos a ellos, sino que ellos se hagan a nosotros por estas clases de cosas, porque aún así nosotros podemos recibir comentarios negativos y por comentarios negativos nosotros cometemos pecado por hablar, por decir cosas que no nos convienen ni a nosotros ni a las demás personas. Esa era una pequeña aportación que quería hacer. Excelente, excelente, hermana. Bendito sea nuestro Padre eterno por el ejemplo que ha compartido. Pues eso es lo que está ocurriendo. Todavía estamos en el desierto. Muchas personas han escuchado de Mesías y dicen seguirlo. Han escuchado de él, han escuchado las maravillas que el Todopoderoso hizo o sigue haciendo a través de su Santo Hijo. Y aún así todavía están caminando ahí, pero todavía no han soltado algunas cosas. Y eso, como expresó la hermana también, si nosotros prestamos mucho oído a eso, pueden hacer que un creyente pueda también desviarse. Porque todos tenemos aflicciones, todos estamos pasando por situaciones y a la vez también nuestro Padre está probando nuestro corazón, ¿verdad? Sí, la hermana María Lourdes nos comparte, hermano, nos comparte tacitas también. Deuteronomio 16, 2, 3 dice así: los israelitas le dijeron, ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahweh en la tierra de Misraim, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta congregación. Muy bueno el aporte, hermano. Así es. Muchas de las cosas se expresaban y ciertamente eso subió al cielo, al trono, y nuestro Padre Celestial tomó ocasión de ello en su momento. Sabemos qué aconteció, aquella generación no entró, de las de 20 años, ¿verdad? Hacia arriba, solamente Caleb y Yahoshua. Solamente fueron los que entraron de la generación que salió de Israel, de Egipto. Y eso por tener ánimo, un espíritu diferente, como dice la Escritura. Entonces, en ello nosotros tenemos que buscar, anhelar eso. Y es con las cosas que están, ¿verdad?, cerca nuestro. Muchas cosas, todo es vanidad, todo nos puede llamar mucho la atención, pero tenemos que seguir perseverando, no darle mucho a las cosas de afuera o ponerle mucha atención. En este tiempo también hay muchas noticias, aconteceres, la forma de gobierno, cómo están actuando, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, nosotros tenemos que pedirle a Todopoderoso que nos ayude en sabiduría para saber cómo expresar tales cosas. Pues cuando uno está en los caminos de la Torá, uno, como dice, uno puede emitir un juicio sobre las cosas que estén alrededor. El asunto es cómo las damos a conocer, cómo damos a conocer ese juicio, esa opinión, ese comentario. Y más, ¿quién lo recibe? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como creyentes también podemos, o desde como salgan de nuestros labios, entonces o podemos inyectar ánimo o quitar ánimo, dar vida o quitar vida.
Entonces, todas estas cosas están en cómo nos expresamos. Y también lo que enfrenta esto, que habla en este pasaje de 1 Corintios, hablando de lo que es idolatría propiamente. Y lo lleva a cuestiones que son como el comer y el beber, que son propiamente cosas que se requieren hacer, pero que nuestro Padre sabe lo que necesitamos. Entonces, cuando nuestra atención se vuelca a querer comer y beber para satisfacer solamente eso, entonces eso nos puede llevar a idolatría. Eso era lo que en el pueblo en el desierto estaban buscando. Pues ellos estaban pasando por milagros maravillosos. Lo vieron. Desde Misraim, ellos están viendo milagros. Sin embargo, comenzaron a probar fue en debilidades de uno mismo. Cuando uno pasa hambre, cuando pasa sed, ¿verdad? Que no tienes algo, que te falta algo, o que quieres algo. Entonces, allí es donde ¿cómo podemos ver estas cosas? Inclusive, aquí habla de no codiciar, que es un mandamiento. No codicies las cosas de tu prójimo. Inclusive, claro, incluyendo la esposa de tu prójimo y todo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto eso puede afectarnos a nosotros cuando tenemos carencia de algo? Cuando decimos, me falta como que esto. ¿Será porque lo queremos o porque otro lo tiene? Son de ese tipo de cosas. Y cuando nos hace recordar si en otro momento cambia nuestra manera de nuestra vida, en el sentido de que el Padre nos libró y ahora tenemos que soltar cosas que ya no convienen tenerlas o tenerlas cerca o recordarlas. Entonces, si volvemos a ellas en algún tipo de pensamiento, rápidamente tenemos que batallarlas para que eso no cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de cómo compartir un mensaje. Vamos a seguir leyendo acá. Habla de fornicación. Sabemos que de la manera, la fornicación se da de dos formas, tanto natural, carnalmente, como espiritualmente. Fornicar en la manera espiritual es irse tras deidades, ¿verdad? Que no son nada y rendirle un culto. Hacer algo por esas cosas que no son nada. Eso es una manera de fornicación, ¿verdad? Y esto aplicó a Israel y tomaron de lo que acontecía. Vamos a leer algunas de las cosas, algunos de los comentarios de los hermanos acá. Amén, amén. Damos gracias por la palabra de bendición de nuestra hermana Gloria Guerrero en Colombia. Saluda a todos los hermanos y envía bendiciones, ¿verdad? Para cada uno de parte de nuestro Padre Celestial, que así sea, hermana. Gracias por estar atenta y le invitamos también para que comparta opinión, de comentarios para la edificación del pueblo. Así mismo también invitamos a los demás hermanos. Mandamos un saludo a nuestra hermana Ana Lizano también, que está atenta, a nuestro hermano Jorge Romero, que también está atento a la enseñanza, a lo que se está compartiendo acá, que es un compartir basado en la lectura de 1 Corintios 10. Entonces, amados hermanos, sucedieron muchas cosas en el pueblo de Israel, ¿verdad? Donde cayeron muchos, ¿verdad? Por las situaciones que estaban aconteciendo. Una de las preguntas es si ahora estando en el Mesías, si decimos estamos en el desierto, si estamos rumbo a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, ¿sucederán estas cosas? ¿Acontecen estas cosas? Si
percatamos que suceden. Una de las cosas que experimentamos es cuando una persona conoce el Mesías y claro, y apostata. Puede ser que ese sea lo más extremo, ¿verdad? Que ya no quiere nada con el Mesías y lo echa por tierra, por decirlo así, ¿verdad? Su sangre y todo. Sabemos que el Todopoderoso toma sobre ello y eso tiene su pago. Mientras tanto, ¿cómo? Si acontecen estas cosas, si algunos caen, ¿y qué debemos hacer si eso está sucediendo en el pueblo de Dios? ¿Verdad? Por eso que en estas partes, estar atentos, de compartir los hermanos uno con nosotros, es estar atentos, como dice, si alguno está pecando, llame a capítulo, vamos a ponerlo de esa manera, parafraseando un poco, hable con su hermano y si este cambia, se habrá ganado su hermano. Si lo vuelve a hacer, bueno, y hay un proceso en estas cosas. Y de ello debemos estar atentos todos, para que podamos ser de ayuda a otros hermanos. Si alguno está tratando exactamente, entonces ayudarle en estas cosas. Y también estar apercibido de qué necesidad pueda tener también. ¿Por qué? Porque cuando la necesidad se escucha en el pueblo del Eterno, la necesidad, no la queja, llega a oídos del Altísimo, ¿verdad? Porque él ya lo conoce. Entonces, esa mano de nuestro Padre, que Él es bueno, entonces se extiende a través de los hermanos. Y se ve esa manifestación de nuestro Padre en cada uno de los hermanos que está atento a ella. De extender esa mano de ayuda. Y eso, acá en una apreciación muy personal, también el hermano puede compartir la suya en la experiencia que el Padre le ha permitido. Con ustedes, hermanos, desde que el Padre Celestial me ha permitido estar en su camino, siendo comenzando como cristiano, me ha permitido ver que eso se manifiesta de esa manera, cuando los hermanos están atentos por la necesidad del otro. Cuando eso está así y hay unión para buscar dar una solución, entonces se manifiesta esa ayuda que viene del Padre Celestial, porque Él es el que da puertas, oportunidades, y donde uno cree, viene la ayuda. Y eso es maravilloso. Entonces, eso ha sido hasta este día también, en la cual cuando los hermanos nos unimos y estamos atentos a esas necesidades que los hermanos están pasando, entonces la mano poderosa de nuestro Padre se mueve de manera maravillosa. Y no es necesario que uno vea lluvia de fuego caer, ¿verdad? No es necesario ver plagas y langostas volando por ahí de millares, o abrirse el mar. No es necesario. Simplemente es la imagen del Mesías. El que tiene la imagen del Mesías en sí, entonces manifiesta el poder de lo que es. Por eso que el Mesías dice, el que me ha visto a mí, ve al Padre. Porque entonces Él es la imagen de nuestro Padre. Y si el Mesías está en nosotros, entonces debemos de manifestar eso. Entonces, ¿cómo se expresaba el Mesías? El Mesías conocía la necesidad y se expresaba conforme a esa necesidad que veía en los demás y veía la fe de cada uno. Por ello, pedimos a nuestro Padre Celestial que sea fortalecido nuestra fe. ¿Y cómo se fortalece nuestra fe? Claro, leyendo su palabra, profundizando en ella, compartiéndola entre hermanos, como estamos haciendo ahorita, y llevándola también. En la medida que el Padre nos permita, siempre ser testimonio y ejemplo de ella a donde quiera que vayamos. El verso 11, hermano, si lo lee de Primera de Corintios. Ok. Habíamos disculpa, hermano, hasta el 7, creo que. Ajá. 6. Vamos a seguir el 7, dice así.
No sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para divertirse. Que el 8. Ni practiquemos la fornicación como algunos de ellos la practicaron y en un solo día cayeron 23,000 personas. El 9. Ni pongamos a prueba a Yahweh, como algunos de ellos lo pusieron a prueba y perecieron por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les sucedieron como escarmiento y se registraron como una advertencia para nosotros que vivimos, en el fin de los siglos. Amén. Amén. Aquí hay algo interesante que el emisario Saúl da a conocer. Y es que se registraron como un escarmiento y como una advertencia para nosotros. Así es. Cuando se da una advertencia de algo, no es solamente para que se lea, sino que el retar esa advertencia trae una consecuencia. Correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que también puede ocurrir en este tiempo. Como pudimos escuchar al hermano, dice que vivimos en el fin de los siglos. Eso nos está tocando a nosotros también. Eso es lo que decimos nosotros. Estamos en el final de los siglos. El Mashiach puede venir tarde o temprano, ¿verdad? Pero más pronto que tarde, vamos a ponerlo de esa manera. Esa es nuestra esperanza, porque queremos ver al Mashiach, ¿verdad? Entonces, todo esto que estamos leyendo acá, no estamos exentos que puedan ocurrir en nosotros, que podamos expresarnos de una manera que todavía no entendemos si es queja o es necesidad, o es una mezcla de ambas. ¿Y cuál puede tener entonces más prioridad en nuestra vida? Y no nos damos cuenta. Entonces, esto tenemos que irlo definiendo, limpiando. El Espíritu de Santidad, bendito sea nuestro Padre, nos ayuda a eso, de ir purificándonos, limpiándonos, porque ese es el agua. Al principio, cuando estábamos leyendo, todos se sumergieron y comieron y vivieron, bebieron, ¿verdad? De lo que ellos vieron en manifestación, de forma natural, pero tenía un propósito espiritual, ¿verdad? No es cuestionar al Padre Celestial, sino, Padre, tú me has bendecido con esto, ahora, ¿qué hago con él? Ayúdame. Me permitiste tomar agua en la roca. Gracias, Padre, por saciar. Ahora, ¿qué hago con el agua? ¿Cómo la manejo? ¿Qué hago con ella? ¿Hacia dónde me lleva? Entonces, así mismo en este tiempo, el Padre permite que pasemos por situaciones o pruebas que Él va a poner para probar nuestro corazón. Y eso sucedió también en el pueblo de Israel. Vamos a leer Shemot, hermano, o bien si alguno de los hermanos que quiera leer acá, ¿verdad? Que sería, hermano, Shemot 15. Sí, Shemot, vamos a leer Shemot 15. 15, 24, 26. Exactamente, del 24 al 26, Shemot, Éxodo, capítulo 15, versos 24 al 26. Si alguno de los que están acá en la sala Zoom nos y también, sí, corregimos, hay una hermana Gloria Guerrero que es de Venezuela, que también tenemos otra hermana que de igual nombre y es de Colombia. Bendito sea nuestro Padre Celestial por la vida de ambas. Creo que la hermana de Venezuela es pariente del hermano Francisco. ¿Sí? ¿Sí? Así que bueno, gracias a nuestro Padre Celestial por estar con nosotros y compartir en este inicio de Shabbat. ¿Alguno de los hermanos acá en Zoom que quiera, hermana Marlene, veo que tiene el micrófono abierto, gusta Sí. leer ese pasaje? Adelante. Shemot 15, el versículo. ¿Me lo repite, hermano, por favor? Shemot,
Éxodo, Ajá, aquí. Éxodo, capítulo 15, versos 24 al 26. Y el pueblo se quejó contra Moshe diciendo, ¿qué vamos a beber? Así que él clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un pedazo de palo. Él lo tiró al agua y el agua se volvió dulce. Allí él le puso una norma fija y allí los puso a prueba. Dijo, si ustedes oyen diligentemente a Yahweh su Elohim, haciendo lo que es recto a su vista, prestando oído a sus mandamientos y observando todas sus leyes, entonces no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los misritas, porque yo, Yahweh, soy su sanador. Amén. Aleluya, amén. Ahí hay unas palabras muy significativas. Bueno, todo es precioso. La palabra de nuestro Padre Celestial que dio a través de Moshe, a través del Mashiach. Pero nos conduce a Mashiach porque el palo dice que hizo dulce el agua. A la vez también probó el corazón del pueblo, que se estaba quejando en ese momento por una necesidad, ¿verdad? Sí. Sabemos que nosotros podemos padecer un dolor y todo lo demás, y el Padre conoce eso, y le pedimos que nos ayude. Y por ello, nuestra esperanza, que es el Mashiach, es donde tenemos que tener nuestra mirada. Él va a endulzar. Yo pienso que Él va a endulzar las cosas por las cuales estamos pasando y nos va a ayudar. Siempre y cuando estemos entonces atentos a hacer las cosas, ¿verdad? Porque Él nos ve y a guardar sus mandamientos, de los cuales ya por convicción tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Así es, y como dice usted que Él nos endulzará, porque dice su palabra también de que Él enjugará nuestras lágrimas. Amén. Dice que hará, nos convertirá nuestro lamento en baile. Correcto. Entonces, le tengo por esas palabras, porque son promesas que decimos sí y amén. Amén. Así Así que, bueno, hermano, quería compartirles el concepto de escarmiento cuando el enviado Shaul hace el enfoque en el verso 11, siempre de 1 Corintios 10, el 11, cuando dice, estas cosas le sucedieron como escarmiento. ¿Qué entendemos por escarmiento? Y les comparto aquí el pequeño concepto que pudimos encontrar con mi hermano aquí en Medina, y dice así. El primer concepto dice, enseñanza o experiencia que se extrae de los errores o faltas propios o de los demás y evitar caer en ellos. Ese es uno. Y el otro es castigo o reprensión severa dirigida a una persona o con la intención de que escarmiente, o sea, de que no lo vuelva a repetir. Y como decía también, siguiendo ese mismo verso, y se registraron como una advertencia. ¿Y qué sabemos y qué entendemos como advertencia? Es algo que tú acates, algo que por lo menos como hablábamos como ejemplo, que hablamos temprano, hermano, de la calle, que si usted vio una balacera en esa calle, pues entonces el hermano viene y me dice, hey, hermano, no pases por ahí, porque ves que está feo, y hubo un tiroteo, y bueno, y hasta yo lo pude ver, yo lo pude percatar, y aún así yo pasé, y entonces eso, como dice el hermano, eso trae consecuencias, y consecuencias, o sea, lo digo así, bien ganada, porque si el hermano te dio la advertencia y tú mismo lo pudiste presenciar con tus ojos, entonces, ¿por qué vas a hacer a un lado o vas a omitir, si es la palabra, omitir esa advertencia? Entonces, es algo que a veces nosotros como seres humanos caemos en eso, y la verdad que es triste, porque solo hasta cuando nos pasa lo que nos pasa porque lo buscamos, es que nosotros podemos escarmentar. Entonces, eso es lo que les quería compartir, hermano. Sí, es hermoso que podamos acudir a cómo se entienden los conceptos. Hay palabras que están en las traducciones de las Sagradas Escrituras que pueden variar en alguna traducción y otra, o ediciones entre Biblias. Entonces es aconsejable que podamos acudir a ellas
utilizando un diccionario, utilizando un almanaque. En la internet también ya ahora uno puede buscar conceptos, terminologías que nos ayuden a comprender, a entender el mensaje y hasta cuánto puede abarcar, ¿verdad? Entonces, sabemos que la escritura, las sagradas escrituras, es una instrucción. Cuando se da una instrucción, es una guía para hacer lo que agrada al Padre y conocer lo que no le agrada, para que podamos ser limpios y para evitar o sea, ensuciarnos, por decirlo así. Y todo lo mantenemos con respecto a la manifestación profética. Sabemos que en este tiempo, claro, estamos en impureza porque no hay templo y todo lo demás. Sin embargo, por fe nosotros sabemos que hemos sido limpios por la palabra que el Maestro nos da. Esto es a un nivel espiritual, a un nivel mental, a un nivel moral, porque sabemos que el cuerpo, uno lo ejercita, uno lo cuida, pero también se puede resfriar en algún momento, puedes tener algún malestar, etcétera, te puedes tomar un medicamento y mala alimentación, ejercicio, todo eso puede ocurrir hasta que se manifieste lo verdadero. Cuando ya venga el Mesías, cuando estemos con él, entonces ya nuestro cuerpo dejará de tener esas aflicciones, esos cambios, y seremos transformados, estaremos con el Maestro, tendremos esa recompensa que él alcanzó de inmortalidad, de incorruptibilidad, ¿verdad? Sin embargo, todo lo que es dentro de nosotros, nuestro ser, por eso esperamos su venida y la pedimos también. Y para que eso suceda, no es solamente el hecho de ven, Mashiach, ven, sino que estemos atentos los unos a los otros como un cuerpo, porque el cuerpo tiene que estar atento a lo que sucede en los otros miembros, para que venga la cabeza, para que la cabeza entonces, claro, nos dirige, que es el Mashiach, entonces ya se manifieste su venida. Entonces, todas estas cosas que estamos compartiendo en este momento, hasta estos pasajes, porque sabemos que son muchos pasajes y si el Todopoderoso permite, bueno, seguiremos en otra entrega de Shabbat abarcando un poco más, ¿verdad? Con la compañía de ustedes y sus aportes, nos enseña esto. Y esto se lo dice Shaul, a quien estamos acudiendo a la revelación que el Maestro le dio, también con lo que le escribió a Timoteo, ¿verdad? En 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17. Si algún hermano o hermana lo tiene y lo quiera compartir, por favor. Así es, si alguno de los hermanos que están acá en la sala Zoom desea leerlo, puede abrir el micrófono y entonces le pasamos la palabra para que haga la lectura. 2 de Timoteo 3, del 14 al 17. Adelante, hermano. Gracias por su apoyo. El 14 al 17. Así es, hermano. Sí. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17. Ok. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en el Mashiach Yahushua. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. Amén, 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 aleluya. Y de eso se trata, que nosotros podamos tomar lo que está escrito, de lo que nos ha sido dado. Sabemos que hay muchas áreas en que la palabra, la instrucción divina, la instrucción de nuestro Padre, su Torah, cubre todas las áreas del ser humano. O sea, él no se escapa de él, no se escapa nada, de su palabra no se escapa nada. Entonces, en este momento nosotros hemos enfocado solamente
en dos cositas, ¿verdad? Procurando hacer tanto para ustedes, hermanos, como para nosotros en el día a día que podamos, es siempre tener presente cómo identifico que no me queje y una necesidad. Y cómo expresarla, cómo la expreso. La podemos expresar tanto en oración, en intimidad, podemos expresarla en oración de grupo, ¿verdad? Podemos expresar. Y entonces que el Todopoderoso nos ayude para que todo lo que salga de nosotros, sea para bendición, sea para vida, sea para que bendiga a otros, ¿verdad? Pues el Padre conoce nuestra necesidad. Sabiendo que Él conoce nuestra necesidad, entonces habrá tiempo de enfocarnos en alguna queja. Creo que no. Entonces eso es lo que procuremos hacerlo. Y eso nos incluye a nosotros, claro. Claro, todo, porque nadie está, como hemos repetido, nadie está exento de ello, hermano. Porque en verdad que tenemos que tener y el entendimiento, pedírselo al Padre y hacer la diferencia entre una queja y una necesidad. Porque si vemos y retomamos nuevamente el ejemplo que pasó con el pueblo de Israel en aquel momento, cuando estaban en el desierto, ellos no fue que emplearon una necesidad del Eterno, como decirlo así, que Padre, gracias por el maná, o sea, ya estamos llenos, gracias porque nos lo has proveído, Padre, pero nos humillamos ante ti, y si nos puedes proveer, Padre, un acompañamiento, como se dice aquí, bendito sea, Padre, si no, pues tu voluntad es esta, nosotros seguimos aquí, Padre, sino que fue contrario, algo que no espera el Eterno, que se me venía a mente, hermano, y se los comparto a todos, gracias al Eterno que me lo permite, y el espacio al hermano que me permite acompañarlo. Nuestro Padre espera de que nosotros salga, Él ya conoce nuestra necesidad, nada se le escapa a Él. Antes de que salga de nuestra boca la necesidad que nosotros le vamos a decir a Él ya la sabe, solamente Él quiere escucharlo, que salga de nuestra boca, que le demos a Él, con nuestra boca le digamos que necesitamos de Él, esa necesidad, eso que necesitamos, pero no espera el Padre que una queja de nosotros, que por un ejemplo como dice el hermano Francisco, nuestro hermano querido, saludos también, un ejemplo burdo, como le decía también y acompañaba al hermano Medina por aquí, que yo le decía a él, hermano, es que quejarse sería, yo lo tomo así de esta manera, quejarse como que yo, o sea, mi esposa venga y me sirva en mi plato arroz, frijoles, queso, y mañana me vuelve a servir lo mismo, y pasado mañana me vuelve a servir lo mismo, y toda la semana comí eso, y yo, en uno de esos días, yo, en vez de darle gracias al Padre, porque me está proveyendo, y decirle la necesidad, que él ya la sabe, decirle, Padre, bueno, Padre, si usted me permite que en vez de ponerle queso esta vez, le acompañe, como usted dijo, hermano, un huevito al lado del queso, una tortillita, un pancito, Padre, por favor, bendito sea, Padre, porque usted es bueno, porque nos provee el alimento, sino que, hey, ya estoy, Padre, estoy aburrido de estar comiendo esto. A veces hasta ocupamos, decimos palabras groseras y así lo voy a decir, y me disculpan, hermano, ya estoy harto de estar comiendo frijoles y arroz. ¿Por qué solamente esto? O sea, algo que no espera el Padre en nuestros labios, sino que le demos gracia, gratitud y le digamos la necesidad que nosotros que Él ya la sabe. Pero bueno, hermano, esa es mi forma de yo acatarla. Ya cada quien, pues bueno, sería bueno que nos lo compartiera, si desean, y abren su micrófono, hermanos, por favor, y le paso al hermano Medina aquí para que sigan con lo mismo del tema. Bendito nuestro Padre Celestial, Él conoce todo de nosotros. Y Disculpe, hermano, disculpe. Como dicen los hermanos que el micrófono, yo creo que lo tienen cerrado, por eso es que no pueden compartir, no sé si se lo haga todo.
¿Cómo se puede hacer esto? Disculpen, vamos a ver si abrimos micrófonos para Sí, los un momentito, hermanos. hermano, por favor. Porque Si se los activa a ellos por aquí, hermano, se puede. Y ellos que lo cierran por sí, por cuenta propia. Hermanos, si pueden probar su micrófono, hermana Socorro, hermana Lourdes, hermano Manuel Aguilar. pueden abrir ¿No me oye? Sí, exacto. Sí, ya le le escuchamos. hermano Socorro, gracias. Muchas gracias. La hermana también no puede activar su La micrófono. hermana Lulú es Exacto, la que sí. tiene el micrófono cerrado. Sí. A ver, ahorita. La Hot Lulú tiene el micrófono cerrado, hace rato le decía. Wow. Ahí se va. Ahí solicitar para reactivar audio. Ahí. Wow, qué cosa. Bueno, disculpe, hermana, que bueno, estoy aprendiendo a utilizar esta herramienta y bueno, vamos a ver cómo podemos resolver eso para que todos puedan ser participantes en compartir. Bien, sí, como vimos al principio, todo el pueblo de Israel pasó por situaciones, todos pasaron las mismas cosas, al igual que nosotros todos en el Mashiach estamos en lo mismo, pasando hasta que Él venga y nos acerca a nuestro Padre, hasta que Él nos conduzca a la presencia de nuestro Padre, así como Moshe los condujo a Israel al monte Sinai, al monte santo, ¿verdad? Y el Todopoderoso habló, ya nuestro Padre nos habla a través del Mesías, y como mencionó el hermano de una manera bastante simple, ¿verdad? Que bonita. Muchas veces podemos tener cierta cantidad de cosas con nosotros. Sin embargo, el Padre está tratando con nosotros con esas cosas. Y pueden parecer pocas, pero somos agradecidos. Shaul dijo, en la escasez y en la abundancia, uno debe mantener el gozo, la alegría. Esa es en la carta de los Filipenses, ¿verdad? Entonces, uno debemos, porque nos incluye a nosotros, porque debemos mantenerlo claro, es que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros veamos cosas más allá de lo que nuestros ojos perciben o de lo que nuestro tacto puede sentir solamente. O sea, siempre hay algo más profundo, porque por ejemplo, se les dio el maná, caía del cielo, ellos no tenían ni que sembrar nada, ni que cosechar nada, solamente recogerlo y prepararlo. Y aún ¿verdad? así, disculpe, hermano, rapidito, aún así tenían lo que usted me comentaba, una norma, que si usted la puede compartir, la norma que hizo mención, la norma de cuando bajaba y los días cuando se recogía. Correcto, sí. Nuestro Padre nos suple para una necesidad. Él conoce nuestra necesidad y nos suple. Claro, esa necesidad se las dio porque en cierta manera ellos se quejaron, pero era acompañado con una necesidad. Ellos estaban comiendo porque los demás no se quejaban. Sin embargo, el Todopoderoso les permitió el maná, algo que los padres, Abraham, Isaac y Jacob, no habían comido, ni siquiera los hijos de Israel. Y les dio el maná. Entonces, juntamente con el maná, le dio una instrucción. Recojan lo que necesitan cada día, ¿verdad? Cada día yo les voy a dar su porción. Y el sexto día les daré su doble porción para que no tengan que recoger en Shabbat. Preparen lo que tengan que preparar y entonces se le dio una instrucción. Y con ello, entonces, ¿cuál es el principio que debemos buscar? Que nuestro Padre tiene un propósito con ello. No es ver si es repetitivo o no, sino es que Él nos está preparando para otra cosa, algo mayor, ¿ve? Algo espiritual. A pesar de que eso era algo
que se podía comer, sentir, palpar, oler, saborear y todo lo demás, y que la escritura también lo describe, que era como miel, eran como hojuelas y todo esto, ¿verdad? Que son cosas que podemos sentir, que están en nuestros sentidos. Siempre hay algo que el Padre nos quiere presentar en la parte espiritual, para que nosotros podamos entonces tener esa bendición de lo que Él nos está preparando, porque no nos va a llevar a algo si nosotros no estamos preparados para ello. Quizá el pueblo y la religión nos tomó mucho tiempo. Si vamos a hacer una suposición, si no hubieran hecho todas estas cosas, hoy sería una historia diferente. ¿Sí? Si hubieran recibido al Mesías en el tiempo que él vino, sería completamente diferente. ¿Ve? Entonces, como ahora nos está tocando a nosotros, entonces lo que el Padre nos le está supliendo, entonces buscar cuál es el aprendizaje espiritual de lo que nos suple, tanto para las cosas sensoriales como para las cosas espirituales en sí, porque su palabra hay que escudriñarla, y como dice, la Torah es espiritual. Entonces, ese es el objetivo. Nuestra hermana Marbelis, nuestra hermana Socorro quiere compartir. Adelante, hermana. Claro que sí, quiero compartirles a ustedes que yo desde que conozco la verdad de nuestro Padre y la fe de nuestro Yahoshua, he sido muy bendecida gracias a Él, pero también debemos de ser muy obedientes en todo lo que nos pide, y no es gravoso lo que Él pide. Es muy sencillo llevar todo bien. Nos va enseñando la Torah con toda la instrucción, nos va reprendiendo y nos dice muchas cosas muy bellas. Esa es mi opinión y esa es la verdad de lo que me ha pasado. Amén. Así es, hermana. Gratitud ante todo. Ser agradecido con nuestro Padre Celestial, y como usted bien lo mencionó, Él espera de nosotros que seamos obedientes. Una fe obediente, que sea progresiva. ¿Ves? Que sea progresiva. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más vamos conociendo un mandamiento, mejor lo vamos haciendo. Todos empezamos por el Shabbat. La mayoría de todos aquí que tenemos en común de la raíz hebrea, la restauración de la fe, es que queremos guardar el Shabbat, ¿verdad? Y bendito sea nuestro Padre Celestial, que tenemos la convicción que Él lo puso en nuestra mente, en nuestro corazón, sus 10 mandamientos, y nos habla del Shabbat. ¿Qué nos toca a cada uno? Ser obedientes, tenerlo en nuestro corazón, querer exaltar al Padre Eterno y guardarlo siempre mejor cada vez. Porque así como lo vamos guardando, lo vamos aprendiendo, vamos escudriñando, Él nos va mostrando un poco más. Eso es lo que vamos enseñando a los demás. Porque así lo dice, y enseñarás, ¿verdad?, estas palabras a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y empieza en el hogar, después empieza con los compañeros y todo aquel que el Padre nos permita, ¿verdad?, hablarle de esta bendición grande y maravillosa que nos permite a través de su Hijo, quien nos da esa fe obediente. Y de eso se trata. Cuando estamos en ello, entonces somos agradecidos. Y eso sin importar, o sea, sin tomar, vamos a ponerlo, no es preponderante cuánto nos dio. O sea, cosas materiales o frutas y todas estas cosas que puedan estar, no. Simplemente que Él nos permite estar en su Torah, que la tengamos presente y que podamos entonces esforzarnos en ello. Y cuando esto va sucediendo en nosotros cada vez más, entonces Él ya que conoce nuestra necesidad, entonces nos permite tener más comunión con Él. Esa comunión, entonces ya no nos permite, ya dejaremos de, si en algún momento lo hicimos, esperamos que sea así, que continuemos así, ir sacando, depurando nuestro vocabulario de palabras que nos lleven a quejarnos en alguna manera. E inclusive, como Él ya conoce nuestra necesidad, entonces enfocarnos en esa comunión con Él. Pues ya la conoce. Si la expresamos en algún momento, entonces clamamos a Él.
y esperamos en él. Nuestro Santo Maestro nos enseña que en la oración dice, si a las aves del cielo que no siembran ni cosechan, Él les da su alimento en su tiempo. Y a las flores que no tejen ni hilan, y aún el rey Salomón, ¿verdad? No se vestía como uno de los lirios del campo, ¿verdad? Les da lo que necesitan en el día, cuanto más a sus hijos, ¿verdad? Cuanto más a cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Padre Celestial que ha tenido compasión de nosotros. Entonces, sabemos que le expresamos nuestra necesidad, pero cuando se le expresamos, eso debe ir acompañado de otras cosas que van en alabanza a su nombre, sabiendo que Él conoce y nos sostiene, que en su mano estamos, que Él es nuestro guardián, Él es nuestro protector, Él es nuestro escudo, como se lo dijo a Abraham. Camina íntegro delante de mí, yo soy tu escudo y tu galardón. Entonces, estas partes son las que nosotros debemos de ir, ¿verdad? Compartiendo, hablando, perseverando, para que estén así en nosotros, para que nuestra manera de hablar, de decir, orar, compartir con los hermanos, siempre esté la misma unidad espiritual. Sí, así es. Ahorita se me venía a mente una alabanza, una alabanza que en el cristianismo mucho, yo sé que muchos la escuchamos, no recuerdo ahorita cómo se llama la canción, pero se me viene un pedacito que dice así, que dice que quiero una alabanza en lugar de tu quejar, y si sigue la canción, no sé, hermano, si usted por casualidad se la escuchó, la cantó. Yo sí, yo la escuché mucho y me la sabía, pero tristemente que habla así de eso, hermano, que en vez que le demos agradecimiento en vez de nuestro quejar. Esa alabanza es muy bonita. Y con lo que decía nuestra hermana Socorro, bueno, gracias al Eterno que la ha hecho así, que lo que quería decirle también, compartirle a todos, de que miren que, bueno, en el mundo se dice que ser agradecido abre muchas puertas aquí en el mundo. Y eso es muy cierto. Agradecido con lo que te ayuda, hasta con lo que no te ayuda. Ser muy agradecido siempre. Te abre siempre y están esas puertas abiertas aquí en lo que es, en lo físico, por así decirlo, hermano. Entonces, imagínense en lo espiritual, hermano. Ser uno siempre agradecido con el Padre. En vez de dar tu queja, dar tu alabanza, dar tu gratitud al Padre. Eso como llega a los oídos del Padre, eso. Es una ofrenda humilde, sincera, de corazón, y o sea, ha de subir como aroma grato a Él. Siempre darle gracias, porque como había comentado el hermano Medina, pues, Él permite las pruebas, pero Él en su infinita misericordia, inmenso como es Él, tan grande en amor y su bondad, Él así como permite las pruebas, Él así también da la salida. Y eso es muy bello de nuestro Padre, porque imagínate que Él no dejó perecer al pueblo de Israel en medio del desierto, porque ellos no padecieron hambre, ellos no padecieron sed. Ellos dicen que su vestimenta nunca se acabó, sus sandalias. Sus pies no se hincharon. Bueno, lo malo, por así decirlo, fue que se quejaban y hasta lo último que fue cuando enviaron a los espías y que vino Caleb, ¿verdad? Caleb y Yahushua Ben Nun con un espíritu, como usted lo dijo, con un espíritu diferente, no negativo como lo hicieron los otros 10 hombres, ¿verdad? Y entonces esa respuesta negativa que trajeron esos 10 hombres influyeron mucho en el pueblo de Israel más. Y entonces eso fue lo que, por así decirlo, como que agotó la paciencia del Eterno y dijo, ya basta. Aquí ya no va a entrar más nadie, nomás los de 20 años en adelante. Y así fue hasta que cayó el último. Porque eso lo dice la Escritura. Eso no lo decimos nosotros, lo estamos inventando. Así lo dice la palabra. Y tristemente, bueno, que podamos dar nuestra alabanza en medio de nuestras tempestades, en medio de nuestras necesidades.
siempre le damos gracias a nuestro Padre porque Él es bueno y Él dará la salida. Amén, amén, así es. A Él no se le escapa nada, Él conoce todo de nosotros, conoce nuestro corazón, conoce nuestra debilidad, Él es el que nos fortalece y por ello que cada uno de nosotros salga alabanzas. Hay un pasaje del libro de la carta de los Colosenses que le vamos a compartir para que lean también ya estando ya cada uno, que es del capítulo 3, los versos del 1 al 25, que se refiere, que tiene mucha, o sea, está muy semejante a este de Primera de Corintios que estamos conversando, que estamos platicando, que estamos compartiendo acá todos. Colosenses capítulo 3, versos 1 al 25. Ese para que lo lean posteriormente. Y vamos a escuchar a nuestra hermana Socorro que nuevamente quiere compartir. Aleluya. Gracias, hermana. Vamos a abra su micrófono y comparta. Ya después de ello, mandamos unos saludos a los hermanos que están conectados en Facebook. Y entonces vamos a dar por cerrada este segmento de esta Kabbalah Shabbat, de esta recepción de Shabbat, para seguir a los siguientes bloques. Adelante, hermana Socorro. Y mandé un mensajito diciendo que no nos debemos de quejar. Al contrario, debemos de darle gracias hasta por lo que nos pasa, porque Él nos pone a prueba para ver si somos fieles a Él. Entonces, cuando a mí me pasa algo, yo lo que hago es darle gracias, Padre, por algo me pasa, lo que me está pasando, o me estás probando y yo voy a seguirte siendo fiel. No sé qué me tengas preparado, Padre mío. Amén. Amén. Así es, la gratitud. La gratitud es, como dice la carta a los Filipenses también, escrita por Shaul, dice que todas nuestras rogativas, nuestras plegarias, nuestras oraciones, ¿verdad? Y sea al Todopoderoso con agradecimiento. Eso lo podemos, si tienes el libro de Filipenses ahí, hermano, sí, claro, Filipenses. Sí, el libro de Filipenses, yo creo que es capítulo 4, si bien recuerdo. Filipenses 4, ok. Filipenses 4. Okay, aquí lo tengo. Sí, hermana Elisheva, así es, que en Facebook nos escribe la hermana Elisheva que esa es la alabanza, así es, hermana. Un día orando le dije a mi señor, que es cierto, así, o sea, es una linda alabanza que bueno, esperamos prontamente sea restaurada para entonarla al Padre. Gracias, hermano. Hermano, Filipenses 4. Sí, dice, Filipenses capítulo 4, ¿sí? versos 6 en adelante. Dice, vamos a leerlo el 4, dice, regocíjense en el Maestro siempre, otra vez lo digo, regocíjense. Que la amabilidad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Maestro está cerca. Aleluya. Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Elohim en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en el Mashiach Yahushua. Aleluya. Bendito es nuestro Padre Celestial. Y esas son nuestras armas, ¿verdad? Para combatir todas los momentos que suceden en nuestra vida que podrían llevarnos a quejarnos de alguna manera, ¿verdad? O expresarnos, porque a veces, o sea, quejarse no es decir, ay, me duele o sea, pero ese es un dolor físico, ¿verdad? Claro que no, como esto, ¿no? Ya que me lesioné, una parte no me dolía hasta que vino el dolor, porque la adrenalina y todo lo demás, ya después que pasó eso, vino el dolor. Entonces, claro, no le duele, pero no nos referimos a esa queja. Nos referimos a que sabiendo de que tenemos un poderoso, compasivo, misericordioso y todo, a veces no nos sabemos expresar. Y entonces tenemos que ir revisando en todos nosotros, porque eso lo tenemos que revisar en cada uno, nuestra manera de expresar. Y eso es lo que se trata esto, ¿verdad? Por eso que
Aún dice el Shaul, con todo este contexto, ¿verdad? En lo cual hay cosas que quizás no, o sea, que el Eterno no lo permita, ¿verdad? Que nos lleven a poner delante de nuestro poderoso otras cosas, ¿verdad? Y menos si son nada, deidades ni nada de eso. En todas sus representaciones dice el verso 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. De que esto nos compete a todos, porque la escritura fue dada para que podamos ir aprendiendo. De este tema acerca de cómo el pueblo de Israel en tiempo antiguo, ¿verdad? Pasó por esto y cómo el emisario, el enviado Shaul de Tarso, inspirado por el maestro, ¿verdad? Expresa estas palabras a las comunidades en la dispersión. Dice que estas cosas quedaron como ejemplo para nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que aún pueden ocurrir en nosotros. Y por lo cual debemos estar atentos los unos a los otros para que nos podamos ir ayudando. Con palabras de exhortación, con palabras de consuelo, con palabras de instrucción, con palabras de corrección, como lo leímos en la carta de Timoteo. Porque para eso se nos ha dado. Amados hermanos, acá mandamos un saludo a nuestra hermana Elizabeth, en Argentina, y a todos los hermanos que también en la República Argentina se están conectando. Un fuerte abrazo a nuestro hermano José Luis Caro también. Hace un momento leímos del hermano Jorge Romero, así que mandamos un grato y fuerte saludo también a todos los hermanos que se hayan conectado, que estén celebrando Shabbat en familia o con amistades que también pueden compartir, porque el Shabbat es eso, es una reunión en la que podamos estar en comunión con nuestro Padre. Y gracias al Todopoderoso por la invitación que el hermano Eduardo y su familia me han expresado y de la cual me siento muy bendecido. Entonces, todas estas cosas son las cuales debemos de estar practicando, ¿verdad? Para que podamos acercarnos más a esa imagen del Mashiach, porque el Mashiach habita en mí, habita en el hermano, entonces ver a Mashiach en él me bendice. Ver el Mashiach en ustedes, aunque no lo esté viendo físicamente, ¿no? Quizá en algún momento, en alguna foto, saber que el Mashiach y la imagen del Mesías está en ustedes es una bendición para mí. Y así que el Padre Eterno lo permita hasta la venida del Santo Maestro, su Hijo amado, y podemos estar con él. Y como dice la Escritura y como cita nuestro hermano Francisco cuando comparte, ¿verdad? Estas enseñanzas en Shabbat, citamos lo siguiente. Porque el fin de todo discurso es este: teme al poderoso, a Elohim, a Yahweh bendito sea, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.